Esto, esto que les voy a contar a continuación me pasó en la fábrica en donde trabajé junto con mi papá. Eh, claro, mi papá trabajó ahí durante muchos años. Yo estuve poco menos de un año. Pero recuerdo que había ocasiones que papá llegaba a la casa, algunas de tantas esas veces que nos llegó a platicar cosas que pasaban en la fábrica donde él trabajaba, que posteriormente yo también trabajé, del cual nos tenía, digo, asombrados, mm, por, por no, por no creer, o vamos, creer de todo lo que él contaba que pasaba ahí. Incluso en el día, ¿eh? En esa fábrica había actividad las 24 horas del día, como podrían ser de 10 de la noche a 4 de la mañana, como podrían ser de 8 de la mañana a 3 de la tarde. De no creerse, pero pasaban bastantes cosas en esa fábrica. Y pues en una de esas ocasiones, de las cuales mi papá nos contaba cosas que pasaban, ahorita no me involucraré en lo que él nos contaba, sino que yo ya iba con ese, vaya, yo ya sabía, ¿no?, lo que pasaba ahí después de que mi papá me metió a trabajar ahí en esa misma fábrica. Entonces para mí a veces llegar al trabajo era de, ¿qué me irá a pasar? Espero que no me pase nada, espero no ver nada. Pero yo estaba 100% seguro que en algún momento iba a ser testigo de algún evento paranormal. Trabajaba yo con un señor que era el que me estaba enseñando a hacer la labor de esa área. Y este señor me dice un día, oye, ¿qué crees? Que he estado yendo al médico y esta situación X, ¿no? Este señor en esos tiempos me comentó que tenía la presión alta, que le habían detectado hipertensión o cosas así. Entonces, él se tomaba un tiempo porque tenía que bajar de peso. Como en esa fábrica había muchos vapores de las máquinas, la parte de arriba estaba inundado de vapor, de calor extremo. Entonces le habían dicho a este señor que hiciera ejercicio porque tenía sobrepeso. A lo cual el señor pues agarraba el hule con el que usábamos para hacer amarres de cosas, sí, para hacer bolsas. Se lo envolvía como faja, o sea, hacía una camiseta y se subía a correr, a trotar. Pasaron muchas veces así, ¿no? Hasta que en una ocasión me dice, oye, ¿qué crees? Tengo que irme, tengo que salir antes de mi hora de salida. Te vas a quedar solo aproximadamente 2 horas, lo que llega el señor de la noche, el relevo, y pues ten mucho cuidado. Eso sí me hizo mucho énfasis en esto, me dijo, ten mucho cuidado, porque adentro de la fábrica había muchísimos gatos. Me dijo que tuviera muchísimo cuidado porque había cilindros que eran los que se iban a usar para trabajar la tela. Era una textilera, vaya. Entonces, estos cilindros eran los que, bueno, de volada los pones en una máquina. Esos cilindros tienen un dibujo, les ponen la tinta al cilindro y es lo que va formando las figuras en la tela. Está, no recuerdo cómo se llamaba.
Entonces el caso es que el señor se va y me quedo yo solo. Ya a partir de esas horas ya era muy poco lo que hacíamos. Entonces se va esta persona. El área donde yo estaba eran 3 cuartos grandes, como de 6 por 6 metros, ¿no? No estoy exagerando, era muy grande. En el de hasta el fondo. Entonces yo estaba en el del fondo, había uno que tenía una luz muy tenue. Y y el cuarto de entrada, que era donde limpiaba los cilindros. Es eso. Entonces afuera en la entrada había, no les voy a mentir, había una cantidad muy grande de cilindros, serían alrededor de 40 cilindros, ¿no? Y eran muy delgados, muy delicados. Entonces estos cilindros en los extremos tenían unos anillos que eran de aluminio. Y al momento de caerse o golpearse hacían un ruido muy fuerte, muy llamativo. Me quedo solo, como ya en esas horas ya casi no hacíamos nada, ya mucha gente no iba a visitarnos para limpiarles los cilindros y cambiar los cilindros, cambiarles el anillo al cilindro. Estoy sentado hasta el fondo del cuarto y me estaba comiendo una botana, ¿no? Me estaba comiendo y de pronto empiezo a escuchar los maullidos de los gatos. Y empiezo a escuchar los maullidos de los gatos. Y se escuchaban más fuertes los maullidos de los gatos. Y digo, estar escuchando maullar a gatos, de pronto sea uno y dices, pues está bien. Pero de repente empiezas a escuchar muchos gatos maullando al mismo tiempo. Sí, ya asusta. Entonces, lo que hago es incorporarme de la silla donde estaba, del banco. Me asomo hacia el oeste, hacia la entrada. Y estaban entrando gatos en fila. Venían formados, venían entrando en fila. Y yo me quedé de estos güeyes, qué pedo, ¿no? ¿Están marchando? ¿Qué onda? Bueno, seguí comiéndome mis papitas, hombre. Pero para quitarme esa sensación de pesadez, como de miedo, de que te estás asustando, me levanté, crucé los 3 cuartos y vi a los gatos que estaban encima de una mesa. A un lado de la mesa igual estaba lleno de cilindros y esos cilindros eran nuevos. Entonces, recuerden que les había dicho que el señor me había comentado que tuviera cuidado excesivo con los cilindros. Ya contando los de afuera y los de adentro, yo creo que sí eran como 70 cilindros, 80 cilindros. Dije, no los voy a asustar, no los voy a espantar, porque él me había dicho, no los asustes, cabrón, porque si echan a correr estos cabrones y van a hacer un desmadre de cilindros, ¿no? Entonces opté por no hacerles caso. Estaban los gatitos subiéndose a la mesa, se bajaban, por ahí caminaban y se salían. Y así como se salían, entraba uno o dos gatos más, ¿no? Me regreso al fondo del cuarto donde estaba sentado en el banco y sigo comiendo. Sigo degustando mis papitas. De pronto escucho ahora sí que detrás de la pared, porque detrás de la pared había un pasillo y una reja. Una reja. No era ni necesario ponerle el oído en la pared para escuchar, no. Simplemente se escuchaba el carrito con el que traían los demás cilindros porque hacían un escándalo tremendo. No era necesario ponerle el oído en la pared, simplemente estando ahí los escuchabas. Escuché cómo venían con el carrito, cómo venía sonando. Y escuché que abrieron la reja. Abren la reja, meten el carro y cierran la reja. Todo eso se escuchó perfectamente. Se escuchó que avanzó un poco, les digo, eran cuartos muy grandes, y el pasillo de aquel lado era a la misma distancia, con la diferencia de que en el lado del pasillo estaba ya hasta adelante, estaba lleno de cilindros, el cual el carrito no iba a poder entrar.
¿vale? Porque luego el carro lo metían, para no dejarlo afuera, para que estorbara, porque gente estaba trabajando y era un pasillo y todo eso. Entonces lo dejé de escuchar y dije, pues este señor va a bajar sus cilindros, a lo mejor viene a que se los lave o los va a acomodar y se va a llevar los cilindros que están ahí, que están parados, ¿no? En la entrada. Yo escuché cómo bajaba los cilindros y los ponía en el piso. Y el anillo del cilindro que traían uno de los extremos hacía ruido, ¿no? O sea, al ponerlo en el piso se escuchaba como tronaba, como casqueaba en el piso el cilindro, ¿no? Era aluminio. Y escuché cómo los bajó, y escuché cómo los bajó. No. En ese momento que dejo de escuchar el ruido del cilindro poniéndolo en el piso, ya no se escuchó nada y yo dije, ahí viene, va a entrar, ¿no? O sea, está pasando con cuidado para no mover los cilindros y quizás pues, tirarlos. Y me quedé viendo, esperando a que entrara y no entraba, cabrón. Y me empecé a pegar en la pierna y a pegar mi pie en el piso, así. Y no entraba, güey. Y dije, ha de estar buscando algún cilindro, déjame asomo para ayudarle, ¿no? Porque la neta estar aquí solo, pues sí, como que daba miedo, vaya, no asustado, porque eran cuartos muy grandes, el del medio estaba oscuro, tenía unas luces muy bajitas, porque así tenía que estar. El otro estaba encendido, pero había muchos gatos. Les digo, entraban y salían. Y el señor estaba bajando sus cilindros. Yo escuché que estaba bajando los cilindros. Y dije, pues déjame asomo, cabrón, porque pues sí, como que da cosita estar aquí solo, ¿no? Entonces ya estoy con él ahí, platico un rato, hacemos un poquito de ruido. Haces la cháchara un rato, platicas y pues si ocupa algo aquí, pues le lavo un cilindro, ¿no? Los que vaya a ocupar, no sé. Igual y se queda a platicar conmigo, o yo qué sé, ¿no? Pero yo no podía abandonar ese lugar. Yo lo que quería era hacer tiempo para no estar ahí solo. Me asomo y digo, yo, o sea, iba atravesando los cuartos y digo, güey, el señor está buscando los cilindros, pero en ese momento que voy caminando, acercándome a la entrada de los tres cuartos, me doy cuenta de que no escucho cómo mete cilindros o cómo saca cilindros, porque había otra pared del otro lado en la cual esos cilindros los bajaba, los ponías en el piso, se escuchaba el ruido del anillo y por consecuente los metías y hacía un deslizamiento que rozaba el cono que había dentro para resguardar el cilindro. No se escuchaba. Y tampoco, pues se me ocurrió, bueno, él sigue ahí buscando, ¿no? Está buscando el número de serie o algo, por eso no saca el cilindro. Dije, bueno, es por eso que la reja no la ha abierto. No he escuchado que la abran, ni mucho menos que la cierren. Entonces voy, caminando, llego a la entrada y había un montón de cilindros ahí, ¿no? O sea, esos cilindros estaban grandes, medían 1,80, 1,90. Entonces pues, no podía ver porque eran demasiados. Había un pequeño pasillito para pasarte con cuidado por la orilla de los cilindros. Y yo todavía recuerdo que pregunté, ¿qué pasó? ¿Le ayudo a buscar el cilindro que está buscando? ¿O está buscando algún cilindro y no lo encuentra? ¿O qué onda? ¿Le ayudo? En ese momento veo el pasillo ya estando yo del otro lado de los cilindros, que les digo, me pasé con cuidado. Y no había nadie, cabrón, estaba solo. No estaba ni el pinche carro, no estaba ni el señor. La puerta estaba cerrada con su pasador y la puerta del otro lado, que también era una reja, estaba cerrada. Dije, se brincó, pues no mames, no se puede. Me quedé como, ¿qué onda, cabrón? ¿Qué onda?
quise entrar como en un momento de pánico porque tenía que avanzar para abrir la reja o tenía que caminar hacia atrás, pasar los cilindros y abrir la otra reja, porque en la parte de atrás había dos personas trabajando en la máquina. Y esa máquina es la que les comento que aventaba muchísimo vapor y era lo que provocaba que hubiera mucho vapor en la parte de arriba y era cuando el señor se subía a trotar, ¿no? Para no sudar, güey. Que era porque tenía sobrepeso. Entonces, me empezó a dar pánico, cabrón. Me tranquilicé. Me paso otra vez con cuidado por detrás de los cilindros. Me meto, digo, como para resguardarme, pero en una situación de esa, cuando lo estás pensando mal, no te resguardas, simplemente estás esperando a que no pase nada, cabrón. Digo, me regreso y me resguardo entre comillas, me meto y me voy otra vez hasta el fondo. Traía mis papitas en la bolsa de mi pantalón. Me siento, pero ya con los sentidos alerta. Esas cosas que te quedas así como que empiezas a escuchar las gotas como caen. Empiezas a escuchar como que algo se arrastra por ahí, güey. Y de pronto sientes como que alguien está mirándote, güey, o se está aproximando, ¿no? Que estás de, ¿qué onda, cabrón? ¿Qué onda? Empecé yo así, voltear para un lado, voltear para otro lado, mirar arriba, mirar abajo. Me comía papitas, pateaba algunas cosas para hacer ruido, ¿no? Para que no se sintiera ese silencio. Ese silencio que pesa, que te incomoda, que te asusta. Ese silencio que te está poniendo los pelos de punta, que es que se te dice la piel. Me quedo sentado ahí comiéndome las papitas lo más lento posible y haciendo ruido. Vaya. En ese momento regreso la mirada hacia... Estaba sentado en un banco y recargado en una mesa. Agarro lo que estaba comiendo y no sé, puse los codos en la mesa. Me quedé como pensando así, divagando, o sea, como que te vas. Y en ese momento se empiezan a prender y a apagar las luces. Y dije, no mames, cabrón. Güey, en ese momento sentí un miedo, cabrón, porque estaba yo solo y era un lugar enorme. Se empiezan a apagar las luces y se me viene toda la cabeza. Se apagan las luces. Volteo la mirada de volada y veo a los chingados gatos saliendo. Perdón por lo de gatito, ¿no? Es el miedo que me dio en ese momento. Y ahorita como lo estoy contando me está dando miedo otra vez. Iban saliendo los gatos. Mi reacción fue, pensé de volada, dije, me salgo corriendo. Y también pensé de volada en que voy a tirar los cilindros. Y si se vuelve a apagar la luz, me voy a caer y me voy a dar un madrazo. Y no quería quedar expuesto totalmente. Entonces me quedo pensando así como que voy, no voy. Pero ves tan lejos el camino, güey, la puerta, que me quedé con las piernas así como temblando, si voy o no voy. Chingo de ideas en la cabeza. En ese momento entra un gato grandote, cabrón. Todavía me acuerdo, era amarillo con blanco el gato. Estaba grandote el gato. Y empieza a maullar, cabrón, hacia donde estaba yo. Se sentó y empezó a maullar. Así como lo vi, me estaba maullando a mí.
Se levanta y camina hacia en diagonal, hacia el cuarto donde estaba, o sea, lo pierdo de vista. En ese momento entra un gato corriendo, entra otro gato corriendo y veo como brinca y empieza un maulladero de gatos, cabrón. Un maulladero de gatos que no mames, güey, me congelé y literal, güey, caí en pánico. O sea, ya no sabía qué hacer, empecé a voltear para todos lados, para dónde me escondo, güey, porque sentía que algo estaba ahí. Y empiezan a llorar los gatos, pero horrible. Yo ya no sabía qué hacer, gato. Era tal el ruido que estaban haciendo que de veras que quise meterme debajo de la mesa y abrazar los tubos que estaban ahí. De repente se empiezan a apagar las luces. 3, 4, 5 veces. Se prenden todas. Incluso el cuarto del medio que tenía la luz muy tenue se prendió totalmente. Cuando esa luz no debía de prenderse así como las otras dos. Y empiezo a escuchar los gatos más cerca, pero llorando de una manera impresionante, cabrón. Sentí que estaba acorralado. En ese momento escucho como si se quisieran o se estuvieran peleando los gatos, pero llorando igual, así horrible. Y de repente se escucha como que se van hacia afuera y se escucha el desmadre. Que obviamente yo en ese momento pensé que los había tirado. Y dije, no manches, bueno, pues ya me metí en una broncota, güey, porque los gatos me tiraron los cilindros. Y aparte el pinche sustazo que me metí. ¿Por qué se apagaban las luces, güey? ¿Por qué el gato se me quedó viendo? A mí empezó a maullar un gato grandote, güey. Como de película, les digo que se metió así como en diagonal al cuarto, lo pierdo de vista, me quedo viendo y entra un gato con... No sé, cabrón, parecía como si fuera... Ya ves de esos pasos que nos simulan cómo da un paso un astronauta en la luna, como que da un paso y como que flota y luego da otro y flota. Así se vio el pinche gato, cabrón. Y luego llega otro pinche gato atrás de él y brinca. Ese güey sí llegó normal y brinca. Yo me quedé, güey, qué pedo. Y fue cuando pasó todo lo que les conté. Me quedé yo así. Yo no me quise mover. Yo dije, este pinche escándalo lo escucharon todos alrededor allá atrás. Y van a venir a ver ahorita, güey. Mejor que vengan a yo salir, cabrón. Me quedé, no sé, 2 minutos. Y de pronto, pues, entró la paz dentro de mí y empecé a caminar. Yo me imaginaba una escena de cilindros tirados, rotos. Toda la escena así, ya me metí en una bronca. Culpa de los gatos, cabrón. ¿Cuál va siendo mi sorpresa que llego? Y ojo, ya había pasado lo del señor que escuché que llegó con su carro y los cilindros, más o menos no estaba. Mi única reacción fue mejor meterme y otra vez irme hasta el fondo. Soy como para protegerme. Yo ya iba también con eso pensando. Llego a la entrada donde estaba todo un montón de cilindros. Ellos me imaginé verlos todos tirados, y los compañeros a un lado, y el supervisor y todo. Veo, y la puerta de la reja que les comenté que también estaba cerrada de este lado, estaba abierta. Y ya no había ningún gato, no había ningún gato alrededor, ya no había nadie. Me quedo mirando la escena del desmadre. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que todos, absolutamente todos los cilindros estaban de pie. Todos los cilindros estaban de pie. Yo no lo podía creer.
me quedé como ese meme que está el chavito que se agarra al pecho y exhala aire. Me quedé así de no mames, güey, no puede ser. ¿Qué pedo que acaba de pasar aquí? Digo, yo respeté las instrucciones que me había dejado el señor que estaba conmigo, pero... ¿Qué pasó? Bueno, pero todos los cilindros estaban de pie. Entonces a un lado estaba una puertita que les digo que era la reja de este lado, que pasaba otra área, al área de calderas. Era esa reja, pero esa reja tenía una puertita también, o sea, en vez de abrirla toda, pues tenía una puertita. Te pasabas y había unos baños acá, unas escaleras para arriba, unos baños acá y enfrente una puertita que te dirigía al área de calderas. Ahí antes, en ese predio de la reja, la puerta de calderas era un patio, como unos 3 metros de distancia, 4. Al lado derecho estaba una máquina que la trabajaban 2 señores. Y esa máquina sacaba mucho vapor y no les platiqué eso. Estaba la puertita abierta y salgo caminando así como espantado, iba espantado, incrédulo. Me quedo viendo así y volteo a la derecha y veo a los señores parados y me estaban mirando y me dijeron ven. Y yo, sí, ¿no? O sea, yo lo que más necesitaba en ese momento era compañía. Pero no puede ser que yo haya percibido todo esto, ¿no? Me arribo con los señores caminando despacio y me preguntan, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y yo les dije que sí, estaba bien. Y me dicen, ¿a quién seguías? Y yo les dije, no, a nadie. Lo que pasa es que... Luego, ¿no escucharon nada? Y dice, no. Lo único que vimos, me dicen los señores, lo único que vimos es una fila de gatos meterse a la puertita del área de calderas. Me dice, de hecho, me dice, ¿has visto el gato grandote blanco con amarillo que anda por ahí? El grandote, le digo, sí. Ese iba hasta delante de todos. Los demás iban en filita. El gato se levantó, se puso en 2 patas y se recargó en la puerta y abrió la puerta y se metió. Y iba tras de él una fila de gatos. Cuando pasó el último gato, se cerró la puerta. Me dice, ¿ibas siguiendo los gatos? Le dije, no. Yo escuché que estaban llorando los gatos. El señor que se fue ahorita, que se fue con él aquí en el área, dijo que tuviera mucho cuidado con los gatos, porque van a ocupar cilindros ya de hace tiempo y no quieren que se vayan a caer, porque si se maltrata uno ya no se recoge porque son cilindros de más de 10, 15 años. Y le dije yo, y escuché que maullaron los gatos. Yo escuché que entró alguien, se abrió la reja y entró con el carro de cilindros. Escuché cómo bajaban los cilindros y los ponían en el piso, pero yo no escuché que los metiera en la pared donde están los conos, donde van los cilindros, o sacara más. Y jamás volví a escuchar el carro salir, ni mucho menos vi la reja abierta. Y esta puerta donde yo salí ahorita, donde salieron los gatos, también estaba cerrada. Cuando yo me asomé, no había nadie. Entonces me asusté y me regresé al área.
Y ahorita que va saliendo, me preguntan, ¿y ahorita que va saliendo vas siguiendo los gatos? Y le digo, no, pues nada más escuché que baullaron y escuché que tiraron todos los cilindros. Y me dicen, ¿cómo crees? Si no tiraron ningún cilindro. Le digo, no. Le digo, bueno, sí, pero yo escuché que tiraron los cilindros, como que estaban peleando, pero todos empezaron a maullar al mismo tiempo y escuché el desmadre de cilindros. Salgo y están todos parados. La puertita de ahí, de esta reja que está de este lado, estaba cerrada. Y ahorita salgo y está abierta. Y me dicen, por eso, eran los gatos que salieron de ahí. Iba siguiendo los gatos y yo les dije, no, es que yo cuando salí a ver de los cilindros que se habían caído, que escuché que se habían caído, yo ya no vi a ningún gato. Y los señores me dijeron, sí, iba el gato amarillo con blanco grandote hasta delante de todos, se paró en dos patas, se recargó en la puerta, la abrió y toda la fila de gatos se fue tras de él. Cuando pasó el último gato se cerró la puerta. Me quedé incrédulo. Pasé saliva, se dieron cuenta y me dijeron, mira, te vamos a decir una cosa. Cuando tú te quedes solo ahí, si quieres, y no es que si quieras, es que yo sé que tú tienes que estar atento a tu área de trabajo porque sabes que entran los señores a buscarte porque necesitan algo. Ya cuando te quedes solo, dice, quédate aquí, ahí en la esquina, afuera de la entrada de donde saliste. Dice, si quieres, tráete un banco de allá y quédate ahí sentado para que estés con nosotros, que nos veas. O salte y platica un rato y cuidando tu área y regresando. Sal, platica con nosotros y cuida tu área y regresando, porque nosotros no te vemos y tú tampoco nos ves a nosotros. Porque aquí, ¿cuándo entraste? Yo no tengo un mes, más o menos. Me dicen, sí. Dice, es que aquí pasan muchas cosas, incluso en el día, y cosas fuertes. Y por eso, dice, no creas, dice, nosotros también como sabemos que estás ahí, porque sabemos que aparte este señor sale, creo que aparte de que se ha estado viendo más temprano de lo normal, sale antes que tú, ¿no? Como una hora antes, pero eso fue 2 horas antes. Yo por cosas de me dicen, sí. Dice, cuando nosotros vemos que te quedas solo, que vemos que se va el señor, no te creas, dice, tú no te das cuenta, pero nosotros nos asomamos y te echamos un ojo. Y yo les dije, no me digas, cabrón. Hijo, neta, no me había dado cuenta. Güey, qué bueno que no me había dado cuenta, porque si vos que te asomas, no mames. Me infarto, cabrón, o algo, ¿no? Me dice, sí, entonces ahora sí que no es mala onda, pero ándate con cuidado aquí, cabrón. No busques, no te metas en lugares que no conoces. Eso porque igual, pues te lo digo, aquí pasan cosas muy fuertes, incluso en la mañana, cabrón, de día, pleno día. Ándate con cuidado, cualquier cosa aquí estamos, ¿vale? Somos compañeros y para eso estamos para echarnos la mano los unos a los otros. Si no te fijes, dice, no andes siguiendo cosas. Le digo, vale, está bien. Me dice, pues ahora sí que ánimo y amárrese bien el cinturón, que no se le caigan los pantalones. Digo, me parece muy bien y hombre, muchas gracias. Recuerdo que le conté esta anécdota al señor al otro día y le dio mucha risa al cabrón. Y le dije, ¿por qué se ríe? Casi me hago en los pantalones, oiga. Y me dice, recuerdo que me dio una palmada así en el hombro. Eso no es nada, muchacho. Desde que hay gente que ha salido llorando, corriendo. Nos han encontrado desmayados de cosas que han visto. Les digo, qué bueno que me lo dice. Y le dije, sí, qué bueno que me lo dice para estar siempre
atento en eso y no me agarre de sorpresa porque si no, bastante miedo, ¿no? Mucho miedo o algo. Pero sí pasaban ahí cosas demasiado fuertes. Mi papá nos contaba cosas, nos tenía bien entretenidos y le decíamos, oiga jefe, ¿qué onda? ¿Y usted qué? A mí también me ha pasado, cabrón. A mi cuate tal, hace medio año le pasó esto, a un güey le pasó esto hace una semana. Tal canijo renunció, güey, por esto. Se encontraron un güey desmayado en el pasillo, güey, y contó su experiencia. Un supervisor, me contaron la historia de un supervisor que se puso muy mal. Estuvo en el hospital mucho tiempo por algo que le pasó ahí. A mí me pasó algo también más tremendo aparte de esto, eso no fue nada. Y muchas historias más de gente que trabajó ahí, que me contaron, que mi papá contó, que yo viví, que si hay temita para más. Si hay tema para más de ahí, porque en esa fábrica había demasiada actividad. Y pues nada, muchas gracias y espero les haya gustado y después traeremos más historias de anécdotas que me han contado, más cosas que me han pasado y claro que sí, cosas que me pasaron allí en la fábrica y que me contaron de primera mano. Quizás si esto sale bien, en más tiempo, más historias, más historias. Lo único que les podremos decir o que les puedo decir, gracias si me están escuchando, los que me están escuchando, espero de todo corazón que hayan llegado aquí y se quieren escuchar el relato. El lugar en donde está ubicada, porque ahorita esa fábrica ya no existe, esa fábrica ya no existe y mejor ya no les digo más porque a lo mejor spoileo ya. Pero es en Naucalpan, ¿vale? Pues muchas gracias y buenas noches. Chao.